Imaginen el instante preciso en que el mundo deja de girar bajo sus pies. Corría el mes de septiembre del año 2019. La industria de la música hispana amaneció paralizada y los titulares de prensa parpadeaban en las pantallas del planeta entero. Pero para una mujer en particular, el universo mismo acababa de colapsar en 1000 pedazos. Estamos hablando de una artista cuya voz era descrita como un auténtico huracán caribeño. Una mujer que llenaba estadios y dominaba a las multitudes con su sola presencia. Pero aquel fatídico día, su garganta se cerró por completo, como si le hubieran puesto un candado de hierro. No podía respirar, sus piernas perdieron repentinamente la fuerza y se desplomó. La noticia de que su mentor había emprendido su viaje final se convirtió en un golpe devastador para su mundo. Los médicos que acudieron a socorrerla esa semana no encontraban una explicación física lógica para su estado. No comprendían que esto no era un simple episodio de luto, sino que estaban presenciando el colapso absoluto de un alma conectada. Hoy vamos a desenterrar los detalles más oscuros, íntimos y dolorosos de este viaje hacia el abismo. Descubriremos los secretos que la industria intentó silenciar, el tormento físico de una diva que perdió su brújula y la verdad oculta tras las puertas cerradas de su abrumadora angustia emocional. Pero para entender la magnitud de esta destrucción, primero debemos viajar a las raíces de una historia que muy pocos conocen en su totalidad. Bajo el sol abrasador y los colores vibrantes de la República Dominicana, nació una niña que llevaba el ritmo impregnado en la sangre, pero que creció bajo una sombra de severidad que moldearía sus mayores miedos. Su hogar no era el típico escenario de libertad artística que uno imaginaría para una futura superestrella. Criada en el seno de una familia donde la música estaba presente, pero estrictamente regulada, su padre operaba como una figura de autoridad imponente. Él mismo tenía un talento desbordante, pero miraba el mundo del espectáculo con un recelo extremo, considerándolo un entorno plagado de hábitos destructivos y pasiones ocultas, completamente inapropiado para una joven. La exigencia en el hogar era asfixiante. Cada nota que ella cantaba a escondidas frente al espejo era un acto de silenciosa rebelión. En ese ambiente de contrastes, entre la pobreza de algunos sectores de su isla y las normas de hierro de su hogar, se forjó un carácter marcado por una dualidad profunda, una ambición feroz por comerse el mundo y una vulnerabilidad paralizante ante la figura de la autoridad masculina. Esta constante necesidad de validación y protección sería el terreno fértil donde, años más tarde, germinaría la devoción más absoluta hacia su futuro mentor. En aquellos años de juventud, ella solo sabía una cosa con absoluta certeza: si quería que su voz fuera escuchada, tendría que abandonar todo lo que conocía, desafiar a su propia sangre y emprender un vuelo solitario hacia lo desconocido. Sin embargo, nadie le advirtió sobre la crudeza del mundo que le esperaba al otro lado del océano. El salto al vacío cruzando el Atlántico fue todo menos un cuento de hadas. A mediados de la década de los años 70, la joven aterrizó en una España que apenas comenzaba a sacudirse el polvo de un largo y gris letargo histórico. El contraste fue un impacto brutal contra su espíritu. Del calor constante y la alegría bulliciosa del Caribe, pasó a los inviernos gélidos de un Madrid que aún era profundamente conservador, donde una joven extranjera debía luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Caminaba por aquellas calles desconocidas sintiéndose una extraña, habitando en pensiones modestas donde las paredes delgadas eran testigos de sus lágrimas nocturnas. El dinero escaseaba peligrosamente y la soledad se convertía en una sombra constante que amenazaba con devorar su determinación. La industria del entretenimiento de aquella época era un círculo sumamente cerrado, elitista y en muchas ocasiones cruel con los recién llegados. Los productores de las discográficas la miraban de reojo, subestimando su talento por su origen y su inexperiencia en el mercado europeo. Fueron meses de peregrinaje interminable por pasillos fríos, esperando horas en salas de audición solo para escuchar respuestas negativas, acompañadas a menudo de comentarios despectivos sobre su acento o su estilo. Cada rechazo era un golpe directo a su autoestima, reabriendo las viejas heridas de la desaprobación paterna. El sueño europeo se estaba transformando rápidamente en una pesadilla asfixiante.
y la idea de empacar sus pocas pertenencias y regresar derrotada comenzó a rondar su mente como una salida lógica. Pero justo cuando la oscuridad parecía absoluta, el destino estaba a punto de jugar su carta más magistral. El rumor corrió por los pasillos teatrales de Madrid como un reguero de pólvora. Se estaba preparando el montaje más ambicioso, costoso y polémico de la década. Una ópera rock que desafiaba todos los tabúes de aquella España tradicional. El papel femenino principal era el objeto de deseo de todas las grandes actrices y cantantes consolidadas del país. Cientos de mujeres acudieron a las audiciones, luciendo sus mejores galas y respaldadas por influyentes padrinos de la industria. Ella, impulsada por un último destello de desesperación, decidió presentarse casi sin expectativas, consciente de que las probabilidades de que una joven caribeña desconocida obtuviera el papel protagónico eran prácticamente nulas. Cuando llegó su turno, el ambiente en la sala de audiciones era glacial. Los ejecutivos del teatro, sentados en las sombras, la miraban con evidente escepticismo, murmurando entre ellos y revisando sus relojes, esperando despacharla rápidamente. Pero en el centro de aquel jurado, con la mirada aguda y una presencia que llenaba toda la habitación, se encontraba él. El ídolo absoluto, la voz más importante del país, el genio que estaba financiando y liderando el proyecto de su vida. Cuando ella tomó el micrófono, cerró los ojos y dejó que todo el dolor, la soledad y la frustración de sus rechazos fluyeran a través de sus cuerdas vocales. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Al terminar, mientras los productores seguían buscando excusas técnicas para descartarla, el gran astro se levantó lentamente de su silla, clavó sus ojos en ella y, desafiando a todos los presentes, decidió que ella sería la elegida. Los ejecutivos de la compañía entraron en cólera tras la contundente decisión del afamado intérprete. La presión en las oficinas de producción alcanzó niveles insoportables durante las semanas siguientes. Los patrocinadores amenazaron con retirar su respaldo económico, argumentando que entregar el papel de un personaje bíblico tan complejo a una extranjera sin renombre en los escenarios europeos equivalía a un fracaso comercial inevitable, una inversión multimillonaria arrojada al vacío. Hubo discusiones acaloradas, desencuentros en las oficinas y reuniones secretas a puerta cerrada para intentar convencer al protagonista de que eligiera a una de las divas locales de la época. Pero él, demostrando la terquedad característica de los verdaderos genios, se plantó firme como una muralla de piedra frente a las demandas corporativas. Sentenció de manera tajante que si ella no asumía el papel principal, él se retiraría del proyecto inmediatamente, cancelando la producción ese mismo día y arriesgando su propia reputación y fortuna personal por una joven cuyo talento acababa de descubrir. Para ella, este acto de protección absoluta supuso un impacto emocional profundo que jamás olvidaría. Por primera vez en su carrera, una figura masculina de inmenso poder no la estaba juzgando ni limitando, sino que estaba dispuesto a ir a la guerra contra toda la industria para defender su valía artística. En ese preciso instante se forjó un vínculo espiritual indestructible, donde él se convirtió en su mentor y su más fiel protector. Bajo la intensa y meticulosa tutela del gran maestro de Alcoy comenzaron los ensayos más agotadores, rigurosos y exigentes que la joven cantante había experimentado en toda su existencia. Pasaban horas interminables encerrados en el estudio perfeccionando cada nota, cada respiración y cada movimiento dramático sobre las tablas. La tensión previa al estreno absoluto se sentía en el aire de la capital española. El país entero permanecía expectante ante el atrevimiento de la obra, mientras los críticos afilaban sus plumas y los sectores más tradicionales organizaban manifestaciones de protesta en las inmediaciones del recinto. Cuando finalmente llegó la noche del debut, el nerviosismo tras bambalinas era casi insoportable, pero el magnetismo que ambos desplegaron sobre el escenario disipó cualquier duda. La ovación final de los asistentes confirmó el nacimiento de una nueva estrella internacional. Sin embargo, este éxito fulgurante y arrollador trajo consigo una inevitable tormenta mediática. Pronto, la prensa sensacionalista tejía historias malintencionadas sobre su intimidad y sus relaciones personales, buscando empañar su trayectoria profesional.
Ambos artistas se vieron obligados a navegar por un mar de murmullos malintencionados, protegiendo su mística unión creativa del acoso mediático que buscaba desesperadamente desestabilizar su entorno. El ascenso meteórico hacia la cima del éxito trajo consigo una transformación radical en las finanzas de la joven caribeña. De habitar en pensiones austeras y frías en los callejones de la capital, pasó a experimentar las mieles del reconocimiento económico masivo, lujos inimaginables y contratos millonarios que le permitían enviar sustanciosas remesas a su familia en la República Dominicana. Sin embargo, detrás de aquella fachada de abundancia y de trajes de alta costura, se escondía el inicio de una verdadera jaula de oro. El ritmo de trabajo se tornó completamente desalmado. Las giras por todo el continente europeo y América Latina no daban tregua a su descanso físico. Las noches de insomnio se encadenaban con extenuantes jornadas de promoción en estaciones de radio y canales de televisión, despojándola por completo de cualquier atisbo de privacidad. La presión constante por mantener un estándar de perfección vocal absoluto y las altas expectativas que el público y la prensa depositaban sobre su figura comenzaron a resquebrajar su fortaleza emocional. Fue en este periodo de máxima exposición donde las primeras manifestaciones de una angustia sorda y persistente empezaron a manifestarse en forma de temblores previos a salir al escenario, dolores inexplicables en el pecho y una sensación de asfixia que la obligaba a buscar el aislamiento en sus camerinos, mientras la joven diva intentaba asimilar el impacto de su súbito estrellato tras los deslumbrantes telones y bajo las potentes luces de neón. Se gestaba un ecosistema de envidias y hostilidades soterradas. Su irrupción repentina en la industria musical había desplazado a varias figuras consagradas de la época, lo que desató una oleada de resentimientos y zancadillas profesionales por parte de otras intérpretes que consideraban el favoritismo del gran maestro como una afrenta personal. En los pasillos de las discográficas se orquestaban campañas silenciosas para boicotear sus presentaciones en vivo y reducir la difusión de sus temas en las principales cadenas de radio. Productores resentidos y promotores de la vieja escuela intentaban sembrar dudas sobre su autonomía artística, etiquetándola con desdén como un simple producto manipulado por su mentor. Frente a este panorama hostil plagado de lobos mediáticos, la figura del genio de Alcoy se erigió una vez más como una muralla infranqueable. Él utilizaba toda su influencia corporativa y su poder dentro de la industria para frenar los ataques desmedidos, asegurando que los contratos de su protegida se respetaran al pie de la letra y blindándola contra la malicia de un entorno competitivo que devoraba sin piedad a las promesas desprotegidas. Los pasillos dorados de la fama de los años 80 ocultaban una realidad sumamente convulsa, donde las presiones del éxito empujaban con frecuencia a los artistas hacia una vida nocturna turbulenta. Muchos colegas de aquella época no pudieron resistir los hábitos destructivos y los excesos de la fama, lo que truncó sus caminos prematuramente. Ella y su mentor se encontraban inmersos en ese torbellino de tentaciones constantes, asistiendo a fiestas de alta sociedad donde abundaban compañías cuestionables y donde el descontrol se disfrazaba de genialidad artística. Navegar por ese mar tempestuoso requirió un esfuerzo sobrehumano para la cantante, quien observaba con creciente temor cómo el entorno generalizado de la industria se deterioraba a pasos agigantados. Para evadir la caída en estas espirales sombrías, ambos optaron por un refugio sumamente particular: el trabajo compulsivo y obsesivo. Se encerraban durante semanas enteras en los estudios de grabación, canalizando todas las tensiones emocionales y las tentaciones externas en la composición de melodías desgarradoras y letras profundas. Esta entrega absoluta a la música les sirvió de salvavidas temporal, manteniéndolos a flote en una de las épocas más complejas del espectáculo hispano, aunque a un costo psicológico sumamente elevado para ambos. A pesar de la profunda simbiosis creativa que los unía, el devenir natural de la industria musical terminó por empujar sus carreras hacia rumbos geográficos distintos. Ella consolidó un imperio artístico sin precedentes en toda América Latina, llenando estadios monumentales y convirtiéndose en la voz predilecta de millones de seguidores que idolatraban su estampa caribeña. Sin embargo, la paradoja de la fama se hizo presente con una crudeza desgarradora.
mientras saboreaba las mieles del éxito masivo en el nuevo continente, una profunda sensación de desamparo comenzaba a anidar en su interior. Paralelamente, al otro lado del océano, su gran mentor iniciaba una etapa de progresivo repliegue. Las comunicaciones entre ambos, que antes eran diarias y fluidas, empezaron a espaciarse debido a las extenuantes agendas y a las distancias físicas irremediables. A pesar del distanciamiento en los escenarios, el lazo invisible que unía sus almas artísticas permanecía intacto. Ella no daba un solo paso crucial en su carrera sin evocar las enseñanzas del hombre que la descubrió, sintiendo siempre que el éxito obtenido en tierras americanas era un tributo viviente a la fe ciega que el genio de Alcoy había depositado en ella durante aquellos gélidos años en Madrid. Con el avance de los años, el gran ídolo de la canción de la península ibérica comenzó a sumergirse en una etapa de preocupante hermetismo, apartándose de los focos y de los grandes eventos públicos que solían venerarlo. Este declive silencioso estuvo marcado por un progresivo aislamiento dentro de su propia residencia, un búnker de recuerdos donde el acceso comenzó a ser controlado de forma estricta por un entorno de colaboradores cada vez más cerrado. Desde la distancia, la cantante observaba con creciente zozobra cómo la vitalidad de su padre artístico empezaba a languidecer de forma alarmante. Las escasas noticias que filtraban los medios de comunicación o los conocidos en común hablaban de un alarmante deterioro de su salud y de un cansancio crónico que lo alejaba definitivamente de los estudios de grabación. Para una mujer que lo recordaba como un coloso indomable, capaz de enfrentarse a los ejecutivos más poderosos para protegerla, ver cómo la energía de su protector se desvanecía en la penumbra del retiro voluntario supuso un tormento psicológico difícil de digerir. El genio que había encendido tantas pasiones en el mundo parecía estar apagando su propia lámpara interior, lejos de las miradas de quienes realmente lo amaban. La desesperación comenzó a apoderarse de la artista al constatar que las vías tradicionales de comunicación con su mentor se encontraban completamente bloqueadas. Las llamadas telefónicas que realizaba desde los distintos países donde se encontraba de gira rara vez llegaban al destinatario directo, siendo interceptadas por intermediarios que ofrecían respuestas evasivas y cortantes. Impulsada por una honda preocupación, llegó a emprender viajes relámpago a España con el único propósito de presentarse en su residencia y romper aquel cerco de aislamiento que rodeaba al ídolo. Sin embargo, estos intentos desesperados solían chocar contra una muralla de negativas y excusas burocráticas que le impedían el acceso directo a su amigo íntimo. El dolor psicológico de anticipar que algo sumamente grave se estaba gestando en la intimidad de aquel retiro, sumado a la impotencia absoluta de no poder intervenir para ofrecer su apoyo incondicional, comenzó a hacer mella en la propia salud de la cantante. Sentirse rechazada por el entorno del hombre que la había cobijado en sus inicios sembró en ella una dolorosa herida de abandono, forzándola a regresar a sus compromisos internacionales con el corazón encogido por los peores presentimientos. Los días previos al acontecimiento que cambiaría para siempre el panorama de la música popular estuvieron envueltos en una atmósfera extraña y cargada de pesadumbre. La cantante comenzó a experimentar una serie de presentimientos inexplicables y sueños sumamente inquietantes que perturbaban sus escasas horas de descanso durante sus viajes de trabajo. Sentía una opresión constante en el pecho, una señal intuitiva de que el lazo invisible que la unía a su gran descubridor se estaba tensando al límite. A pesar de la imposibilidad de comunicarse directamente debido al estricto cerco impuesto por los colaboradores de la residencia en España, el eco de los recuerdos compartidos resonaba con una fuerza inusitada en su mente. Era como si el tiempo se estuviera deteniendo gradualmente en una tensa calma que precedía a la gran tormenta emocional. El último intercambio indirecto de mensajes, que apenas consistía en palabras de cortesía transmitidas por terceros, quedó flotando en el aire como un saludo inconcluso, dejando una profunda sensación de vulnerabilidad en la artista, quien presentía de forma sorda que una etapa fundamental de su existencia estaba a punto de cerrarse para siempre. Cuando la noticia se hizo pública en aquel mes de septiembre, el impacto del trágico adiós sacudió los cimientos del mundo del espectáculo y congeló el corazón de la diva caribeña.
Su voz se apagó para siempre, la del gran genio de Alcoy, provocando una conmoción colectiva de dimensiones incalculables en ambas orillas del Atlántico. Para ella, el dolor inicial fue tan abrumador que se tradujo en una parálisis emocional inmediata. El hombre que había desafiado a los magnates de la industria para posicionarla en la cima ya no pertenecía a este plano terrenal. Los servicios fúnebres se convirtieron rápidamente en un multitudinario circo mediático, donde miles de seguidores devotos, cámaras de televisión y periodistas de la prensa rosa se agolpaban para captar cada fragmento del desconsuelo general. En medio de aquel torbellino de cámaras y lamentos colectivos, la artista tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano para mantener la entereza física frente al acoso de las lentes informativas. Mientras las crónicas destacaban su elegancia y su aparente entereza en la despedida pública, su fuero interno sufría un resquebrajamiento total, incapaz de asimilar que su principal pilar de protección y guía artística había partido de manera prematura. Una vez que los ecos del funeral masivo se disiparon y las cámaras de televisión buscaron nuevos escándalos que cubrir, comenzó el verdadero y silencioso descenso a las profundidades de la mente para la intérprete. Lo que en un principio pareció un proceso de luto comprensible y natural ante la pérdida de un ser querido, comenzó a transformarse con el paso de las semanas en una condición clínica sumamente alarmante. El aislamiento voluntario se convirtió en su único refugio dentro de su residencia, donde las persianas permanecían bajas para evitar el paso de la luz del día. Las noches se poblaron de un insomnio severo que ninguna terapia lograba mitigar, y la apatía más absoluta se instaló en su cotidianidad, despojándola del interés por cualquier actividad, incluida la música que antes la apasionaba. Su círculo íntimo observaba con profunda consternación cómo la energía desbordante que solía caracterizar a la diva del Caribe se desvanecía por completo, reemplazada por una tristeza crónica y un vacío existencial que amenazaba con devorar su identidad. El peso de la angustia por la ausencia de su padre artístico la estaba sumergiendo en un pozo donde los recuerdos del pasado glorioso se convertían en una dolorosa condena diaria. La profunda aflicción que embargaba el espíritu de la cantante pronto comenzó a manifestarse de una manera alarmante a través de su propia fisonomía, demostrando que cuando el alma calla, el cuerpo grita con una fuerza devastadora. Los especialistas médicos que acudían con regularidad a su hogar se encontraban desconcertados ante un cuadro clínico que desafiaba los diagnósticos tradicionales. Sin mediar una afección orgánica visible, la cantante se sumergió en un estado de abrumadora angustia emocional que le arrebató la vitalidad física por completo. Experimentó un bloqueo absoluto en sus cuerdas vocales, quedando sumida en un mutismo que helaba la sangre de sus allegados. Sus extremidades perdieron la firmeza necesaria para sostenerla, obligándola a permanecer recluida en su lecho durante jornadas enteras debido a una debilidad muscular de origen puramente psicosomático. El dolor emocional por la partida de su mentor había saboteado los mecanismos de su propia anatomía. Cada intento por emitir un sonido se transformaba en una dolorosa opresión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Dependiente de asistencia especializada constante y de fármacos prescritos para mitigar los ataques de pánico que la asaltaban al caer la noche, la artista se convirtió en una prisionera de su propia aflicción, contemplando cómo la misma garganta que había conquistado imperios musicales se negaba ahora a pronunciar palabra. Este estado de postración física e incomunicación absoluta provocó de manera inevitable el colapso de su imperio profesional, desencadenando una reacción en cadena que desestabilizó su posición en la industria del espectáculo. Las agencias de representación se vieron forzadas a emitir comunicados urgentes anunciando la cancelación masiva de sus giras internacionales por Centro y Sudamérica, donde los estadios ya colgaban el cartel de localidades agotadas. Los contratos publicitarios de gran envergadura se disolvieron ante la imposibilidad de la artista para cumplir con los compromisos de filmación y eventos públicos, lo que derivó en penalizaciones financieras sumamente severas que tambalearon sus arcas. Promotores internacionales, movidos por la frialdad de los negocios, expresaban su descontento y exigían compensaciones inmediatas,
desprovistos de cualquier tipo de empatía hacia el calvario psicológico que atravesaba la estrella. Los estudios de grabación que esperaban su regreso para la producción de un nuevo trabajo discográfico apagaron sus consolas por tiempo indefinido. La maquinaria perfecta del éxito, que durante décadas se había alimentado de su energía incombustible, se detuvo en seco, dejando tras de sí un tendal de compromisos rotos y la incertidumbre generalizada de un sector que empezaba a dudar seriamente de que la diva pudiera recuperar alguna vez el brillo de antaño. Fue precisamente en esas horas de profunda oscuridad y reclusión donde la cantante tuvo que enfrentarse a otra realidad sumamente amarga: la traición silenciosa de su entorno más cercano. A medida que las semanas transcurrían y la certeza de que no regresaría pronto a los escenarios se consolidaba, el teléfono de su residencia, que antes sonaba sin tregua, con propuestas y halagos, enmudeció por completo. Aquellas falsas amistades de la industria cinematográfica y musical que solían rodearla en las celebraciones de alta sociedad y beneficiarse de su generosidad, desaparecieron de la noche a la mañana al constatar que la estrella ya no resultaba rentable para sus intereses corporativos. Ejecutivos a los que ella había apoyado en sus inicios le dieron la espalda, ignorando sus llamadas de auxilio o respondiendo con evasivas formales a través de secretarios. Incluso colaboradores de confianza que gestionaban sus asuntos personales comenzaron a desvincularse del proyecto, buscando refugio en los equipos de artistas rivales. Este descubrimiento doloroso de la hipocresía que domina los pasillos dorados del entretenimiento profundizó su crisis emocional, revelándole que la gran mayoría de quienes juraban lealtad eterna solo estaban enamorados de su éxito y de su estatus, abandonándola a su suerte en el momento exacto en que su luz se debilitó. La rutina dentro de los muros de su residencia se transformó en un bucle pernicioso alimentado por la melancolía y el peso de las glorias pasadas. Rodeada de galardones dorados, portadas de revistas de época y las deslumbrantes fotografías de los años en que conquistaron el mundo juntos, la cantante pasaba las horas sumida en un monólogo silencioso con los fantasmas del ayer. El santuario que debía protegerla se convirtió en una prisión emocional donde el principal pasatiempo consistía en hacer sonar, una y otra vez, las cintas magnetofónicas y los discos de vinilo que contenían las composiciones que el maestro de Alcoy había esculpido expresamente para su lucimiento. Escuchar aquellas melodías desgarradoras en la penumbra de su salón no hacía más que profundizar la brecha de su herida, sumergiéndola en un doloroso estado de añoranza donde el presente carecía por completo de valor. Las horas se diluían entre el llanto contenido y la contemplación de aquellos trajes de gala que alguna vez vistió sobre el escenario del teatro madrileño, reviviendo obsesivamente la mística que rodeaba su unión artística y negándose a aceptar el vacío ensordecedor que gobernaba su realidad actual. Para combatir la agitación que asaltaba su mente durante las madrugadas y contener los persistentes espasmos que atenazaban sus cuerdas vocales, la artista se vio en la necesidad de recurrir a la intervención farmacológica continuada. Los profesionales de la salud que custodiaban su evolución prescribieron tratamientos químicos orientados a adormecer la angustia y estabilizar un sistema nervioso que amenazaba con quebrarse en cualquier instante. No obstante, el peligro latente de desarrollar dependencias severas hacia estas sustancias paliativas se convirtió en una nueva y silenciosa amenaza en su diario vivir. El alivio temporal que proporcionaban estos compuestos químicos para adormecer el sufrimiento amenazaba con sumergirla en un letargo crónico, despojándola de la poca lucidez necesaria para reconectarse con su entorno. Su círculo familiar más íntimo vigilaba con extrema zozobra la dosificación de los fármacos, temiendo que la artista no pudiera vencer a sus demonios internos y buscara una salida equivocada para su sufrimiento, complicando aún más el ya de por sí tormentoso panorama clínico. Cuando la oscuridad parecía haber ganado la batalla definitiva por su espíritu y el retiro definitivo se perfilaba como el desenlace más probable de su carrera, un inesperado destello de lucidez operó como el punto de inflexión que salvaría su existencia. No provino de una gran terapia médica ni de una intervención corporativa, sino del peso moral de las propias enseñanzas que su mentor le había inculcado durante sus años de formación.
Una tarde, mientras contemplaba uno de los tantos manuscritos que el compositor le había dedicado, la cantante comprendió la dolorosa ironía en la que se encontraba inmersa. Permitir que su talento se extinguiera en el olvido debido a la tristeza de su ausencia constituía en esencia la mayor traición a la memoria del hombre que había arriesgado su propia fortuna para que el mundo escuchara su voz. Aquella revelación sacudió sus cimientos emocionales, encendiendo una pequeña pero vigorosa chispa de rebeldía en su interior. Entendió que su permanencia en los escenarios no debía ser un recordatorio doloroso del trágico adiós, sino el monumento viviente más sublime que podía erigir en honor a su padre artístico. La autodestrucción ya no era una opción. Era momento de volver a aprender a respirar. El camino para recuperar su instrumento musical se transformó en un agónico proceso de rehabilitación vocal que puso a prueba los límites de su paciencia y su cordura. Volver a empezar desde cero significaba enfrentarse al piano de ensayos no como la diva consagrada que solía ser, sino como una aprendiz que buscaba reconstruir los cimientos de su propia identidad. Las primeras sesiones con especialistas en foniatría estuvieron marcadas por una profunda frustración. Las lágrimas brotaban de sus ojos al constatar que las notas agudas que antes emitía con asombrosa naturalidad ahora se topaban con un muro de rigidez muscular. Cada intento por entonar las melodías de su pasado disparaba ataques de pánico que la obligaban a detenerse, asfixiada por el peso de los recuerdos que inundaban la habitación. El temor a descubrir que la magia de su voz había desaparecido para siempre se convirtió en un fantasma constante que saboteaba sus jornadas de práctica. Sin embargo, impulsada por la promesa silenciosa hecha a la memoria de su mentor, la intérprete persistió semana tras semana, ejercitando su respiración y desbloqueando los nudos emocionales que mantenían secuestrada a su garganta caribeña. A medida que las facultades físicas comenzaban a responder a la disciplina del entrenamiento, el miedo paralizante a pisar el escenario de nuevo se instaló con fuerza en sus pensamientos cotidianos. Los preparativos para el primer concierto público, tras el prolongado período de reclusión, transcurrieron en medio de una inseguridad extrema que hacía dudar a todo su equipo de producción. En las horas previas al espectáculo, el camerino de la artista se convirtió en un escenario de alta tensión. Los temblores en sus manos apenas le permitían sostener los cosméticos y una sensación de vulnerabilidad extrema la empujaba a querer cancelar la presentación en el último minuto. La ausencia de la figura protectora que solía brindarle calma antes de salir a escena hacía que el vacío se sintiera doblemente abrumador. Sentada frente al espejo, la cantante sentía que el fantasma de su mentor la observaba desde la distancia, no con reproche, sino con la misma mirada exigente que presenció su audición inicial en Madrid. El murmullo del público que llenaba el recinto llegaba hasta sus oídos como el rugido de una marea impredecible, desafiándola a dar el paso decisivo hacia la luz de los reflectores. El retorno a los escenarios se configuró como un acontecimiento cargado de una solemnidad mística y una profunda catarsis emocional. Cuando sus pies tocaron finalmente las tablas y las luces iluminaron su figura, un nudo en la garganta amenazó con arruinar los primeros compases de la velada. Sin embargo, al iniciar la interpretación de los temas emblemáticos que el genio de Alcoy había compuesto para ella, la mística del arte se apoderó de la atmósfera, transformando el dolor crónico en una entrega interpretativa desgarradora. Las lágrimas corrieron de forma espontánea tanto por las mejillas de la cantante como por los rostros de los miles de seguidores devotos que presenciaban el histórico regreso. No era una simple demostración de virtuosismo técnico, sino una comunión espiritual en tiempo real donde la audiencia compartía el luto y la victoria de la estrella. Cada estrofa cantada con el alma en un hilo funcionó como el bálsamo definitivo que disipó los meses de encierro y abrumadora angustia emocional, demostrando al mundo de la música que a pesar de que su gran protector había partido de forma prematura, el eco de su legado seguía latiendo con fuerza a través de su voz. Una vez superada la tormenta inicial del regreso, la artista tuvo que aprender a convivir con una nueva normalidad, marcada por una cicatriz abierta en lo más profundo de su ser. Su cotidianidad en el presente ya no está dictada por la búsqueda desesperada de respuestas o por el encierro asfixiante,
sino por la aceptación serena de que la melancolía es ahora una compañera de viaje inevitable. El manejo diario de la ausencia de su padre artístico requiere un aprendizaje constante. Cada rincón de su hogar, cada partitura guardada y cada aniversario se presentan como recordatorios de un lazo indisoluble que el tiempo no ha logrado atenuar. Sin embargo, la intérprete ha aprendido a canalizar esa tristeza sorda de una forma constructiva, comprendiendo que el dolor no desaparece, sino que se transforma en una fuerza motriz. Aunque en cada una de sus presentaciones en vivo sigue existiendo una silla eternamente vacía en su corazón, ella sube al escenario con la cabeza alta, honrando el pasado con dignidad y demostrando que la verdadera fortaleza reside en mantener encendida la llama de los recuerdos sin permitir que éstos consuman el presente. El paso de los años no ha hecho más que agigantar el legado inquebrantable que esta mística pareja artística esculpió en las páginas de la música hispana. Un patrimonio cultural que ninguna envidia o intriga corporativa podrá borrar jamás. Al analizar la trayectoria compartida entre el genio de Alcoy y la diva caribeña, queda en evidencia que su conexión trascendió por completo los límites de los contratos comerciales y los rumores malintencionados de las revistas del corazón. Ellos establecieron un estándar de lealtad absoluta y de comunión creativa que sirve de referente para las nuevas generaciones de intérpretes que intentan abrirse camino en un mercado a menudo desalmado. Las composiciones que nacieron de esa unión siguen sonando en las estaciones de radio de todo el mundo, acumulando millones de reproducciones y manteniendo viva una época de oro donde la pasión interpretativa primaba sobre la tecnología. La figura de su mentor permanece intacta en el imaginario colectivo, no solo como un coloso de la canción popular, sino como el visionario generoso que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por defender la autenticidad y el talento de una joven extranjera en la que nadie más creía. Al llegar al final de este relato, cargado de intrigas, pasiones y renacimientos, nos queda el eco de una voz que resuena con fuerza en la eternidad del arte. La historia de esta gran estrella nos invita a reflexionar profundamente sobre el precio real del amor, la devoción y la lealtad en un mundo dominado por las luces efímeras de la celebridad. Nos demuestra que los lazos del alma, cuando son forjados a través de la mística de la creación musical, poseen una resistencia que desafía las fronteras de la propia existencia terrenal. La artista conoció el abismo más oscuro, sufrió el colapso de su propia anatomía y experimentó la traición de quienes solo amaban su estatus, pero logró emerger de las cenizas de su propia abrumadora angustia emocional gracias al peso moral de una promesa silenciosa. Queda en el aire una interrogante filosófica que cada espectador deberá responder en la intimidad de sus pensamientos. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar nosotros por la memoria de alguien que nos cambió la vida por completo? Quizás la respuesta se encuentre en cada nota desgarradora que esta diva sigue regalando al mundo, manteniendo vivo al maestro a través del milagro de su canto.